niños están listos para la enseñanza? ¿Sí? Ah, no, los niños no están listos, no podemos empezar. ¿Niños están listos para la enseñanza? ¿No hay niños en este lugar? Ah. Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pan de vida que hoy provees para alimentarnos, para traer consuelo y una perspectiva correcta de los acontecimientos presentes. Ayúdanos hoy a entender para qué, Señor, son las circunstancias difíciles y a responder a ello. Que hoy ningún corazón salga igual y que hoy todos, Señor, podamos volvernos al Dios vivo y único Dios verdadero. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hay verdades que conocemos desde hace muchos años, pero que fácilmente dejamos de considerar con la seriedad que merece. ¿Quién de nosotros no sabe que es frágil? Que nuestros cuerpos son temporales. Literalmente somos bolitas de cristal que se pueden romper con suprema facilidad. Todo esto lo sabemos, pero aún así vivimos como si nunca nos fuésemos a enfermar o a morir. Todos los presentes estamos convencidos de que la vida puede cambiar de manera inesperada. La frase común de la rueda panorámica: hoy puedes estar arriba, mañana abajo. Todos somos conscientes de eso, pero caminamos cada día como si tuviéramos el control del mañana y siempre estuviésemos arriba y no abajo. Todos sabemos que los bienes son temporales y, como se dice en nuestra cultura, no hay entierro con coroto. Pero aunque sabemos esto, invertimos la mayor parte de nuestro tiempo y energía en conseguir más y más bienes temporales. Sabemos que todo esto puede desaparecer en un momento. Lo sabemos. Pero aún así no dedicamos el tiempo que debemos dedicar a nuestra familia. No dedicamos el tiempo que debemos dedicar a Dios. Todos pueden repetir con facilidad que es deber perdonar. Pero dilatamos el hacerlo semanas, meses, años. Todos pueden repetir que necesitamos rendir nuestra vida a Dios, pero seguimos aplazando esta tarea con excusas y justificaciones para hacerlo. No está mal trabajar con esfuerzo.
No es un error hacer planes o procurar el bienestar de nuestra familia, bien dijo un gran teólogo. Vivamos cada día como si fuera el último, pero programemos nuestra vida como si Cristo tardara 10 años en regresar. El problema entonces aparece cuando vivimos como si todo lo que nos rodea fuera permanente, como si nuestra existencia estuviera bajo nuestro propio control y nuestras propias determinaciones. Y es en ese momento donde en esa falsa idea de control ocurre algo que en unos segundos nos recuerda nuestra verdadera condición. La tierra tiembla, los edificios se mueven. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese minuto y 30 segundos en cada uno de nosotros? Las familias corrían buscando desesperadamente a aquellos que aman. Muchas de las cosas que normalmente ocupaban nuestra agenda como prioritarias perdieron importancia. Las horas invertidas para vernos bien antes de salir perdieron interés. Las cosas materiales por un instante dejaron de ocupar nuestra mente. Las preguntas que rondaban era: déjame ver a mis hijos, ¿podré verlos otra vez? ¿Regresaré a casa y encontraré con vida a aquellos que amo? Oraciones se escuchaban en todos los lugares. Oh Dios, ten misericordia de mí. La tragedia, entonces, tiene la capacidad de arrancar de nosotros la ilusión de control sobre la existencia y llevarnos a mirar los ojos por un instante sobre lo que verdaderamente importa. Miren cómo lo describe Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos planes hicimos el domingo en la noche? Esta semana haré esto, el próximo mes haré aquello, el próximo año haré esto otro, cuando ni siquiera sabemos qué pasará mañana. ¿Por qué? Dice Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Saben qué nos recordó esta tragedia? Que nuestra vida es neblina. Esto toma que una vida pase de este plano natural. Así que este terremoto que acabamos de experimentar no hizo frágil nuestra vida. Nuestra vida ya era frágil. El terremoto simplemente nos recordó esa fragilidad y que las cosas no están bajo nuestro control, que nuestros planes pueden estar muy bien elaborados, pero si no dependemos de Dios, todos ellos cambiarán cuando menos lo pensamos y de la manera que menos lo pensamos. Veía las lágrimas de un hombre que hace una semana compró su apartamento y 8 días después lo perdió. Toda una vida trabajando para tenerlo. Y esto por citar muchas cosas. ¿Cuántos planes había en la mente de este hombre? ¿Cuántos planes elaboramos nosotros? Y no está mal planear, pero la pregunta ¿es Dios el centro de esos planes? Por eso nosotros necesitamos hacernos una pregunta más profunda. ¿Cómo quiere Dios que interpretemos estos sucesos? ¿Cuál es la pregunta correcta que debemos hacernos cuando estas cosas pasan?
Lo primero es que nosotros no tenemos ningún derecho de tratar de descifrar los propósitos secretos de Dios. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Muchos empiezan a hablar con ligereza y a atribuirles significados a estos sucesos como si fueran Dios. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué pasó esto? Solo Dios lo sabe. Hay preguntas que quizás no podemos responder. ¿Por qué ocurrió el lunes y no el martes? ¿Por qué unos sufren más que otros? Esas preguntas no tienen respuesta explícita porque solo Dios sabe la razón por la que permite cada acontecimiento y el propósito que tiene con cada vida en particular. Pero Dios sí nos ha revelado cómo debemos responder cuando nuestra fragilidad queda expuesta. Lucas 13 nos conduce exactamente a esto. Nos deja ver dos tragedias, dos preguntas, una equivocada y otra correcta, y una respuesta urgente. Vamos a ver dos tragedias inesperadas, dos preguntas, una equivocada y una correcta, y una respuesta urgente. ¿Y cuál es la idea central de nuestro estudio? Cuando la tragedia nos recuerda nuestra fragilidad, Jesús no nos llama a especular sobre los propósitos secretos de Dios, sino a examinar nuestra propia condición y a volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Las tragedias no son para especular, son para volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. Veamos entonces estas dos tragedias que está citando Lucas. Es interesante porque el capítulo 12 viene exponiendo la necesidad de que el hombre esté preparado y listo para su partida, de la incertidumbre de la vida, de la forma en que cualquier momento podemos lidiar con la muerte y la necesidad de estar preparados con Dios. En ese escenario surge esta historia. Y la primera tragedia que está mencionando es que algunos galileos se habían presentado para llevar sus sacrificios, es decir, estos hombres se habían presentado para adorar a Dios siguiendo lo que Él ordenaba. Este acontecimiento no aparece registrado en otros lugares de la Escritura. No tenemos una descripción específica de los detalles, pero podemos entender varias cosas que acá se mencionan. Esto parece una escena espiritual. Personas que quieren agradar a Dios. Pero mientras lo hacían, ¿qué sucedió? Poncio Pilato ordenó que los mataran junto a su sacrificio, para que la sangre de ellos quedara mezclada con la de los animales que venían a sacrificar. ¿Se imaginan lo que esto causó en la gente? La conmoción frente a estos sucesos, y en ese momento Jesús está llegando y por eso ellos le piden explicación sobre lo que está pasando. ¿Qué pasaría en este tiempo? ¿Cuáles serían los titulares? Dios no existe porque si existiera hubiera protegido a esas personas que se reunieron para adorarlo. ¿Cuál sería el titular? Muere un grupo de personas en la iglesia mientras estaba adorando a Dios. ¿Sí ven? Por eso yo no creo en Dios. Porque si Dios existiera, los hubiera guardado, los hubiera protegido. Pero ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué los que estaban en la iglesia murieron mientras Poncio Pilato y su séquito de hombres perversos que maltratan la sociedad siguen en casas bien decoradas? ¿Se le parece a usted a las tensiones que continuamente lidiamos? ¿Por qué a este le pasa esto y a este otro no?
Pero pasa algo muy interesante. A pesar de la conmoción que esto estaba ocasionando, miren que Jesús no se detiene a explicar la situación. Jesús quiere ayudarlos a interpretar la tragedia de manera correcta y para eso va a corregir un problema que hay en su corazón. Y para esto les cuenta una segunda tragedia. Esta primera fue Galileos, asesinados por Poncio Pilato mientras presentaban sus sacrificios para adorar a Dios. Y Jesús entonces les narra otro acontecimiento real. Les habla de una situación que ellos conocían. ¿Recuerdan aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? El escenario cambia. Es otra tragedia. ¿Pero qué cambió? En el primer caso aparece una causa humana evidente, la violencia de Pilato. Pero en el segundo caso, Jesús simplemente habla de una torre que se vino abajo. No sabemos si fue por un temblor, no sabemos si fue por una falla técnica. En todo caso, la estructura colapsó. La causa secundaria fue distinta, pero ambas tragedias tienen algo en común. La muerte llegó inesperadamente. Aquellas personas comenzaron su día sin saber que sería el último. ¿Cuántas personas iniciaron el lunes su día igual? Tal vez se sentaron a desayunar en familia, a planear lo que harían el día y no lograron salir de casa. Así que estas dos tragedias nos muestran la fragilidad de la vida. A veces puede ser por la maldad de los hombres, a veces por circunstancias que sobrepasan nuestro entendimiento. Dos tragedias, una realidad. Una causada por la crueldad humana y la otra por un acontecimiento inesperado. Pero ¿qué nos recuerda esto? Que la vida es frágil. ¿Quién el lunes en la mañana se levantó pensando sobre su debilidad, sobre la posibilidad de morir ese día? Nadie. Porque a veces estamos tan convencidos de nuestra favorable condición y basado en eso vivimos nuestros días. Por eso Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Necesitamos recordar que nosotros estamos de paso en esta tierra, que hoy estamos acá, mañana tal vez no. Y debemos empezar a vivir nuestra vida bajo la influencia de esa realidad, entendiendo nuestra débil condición y nuestra necesidad de Dios. Así que cuando la tierra se mueve, descubrimos que estabilidad no es lo mismo que seguridad. Pero la enseñanza no tiene como propósito decir, entonces debemos vivir aterrorizados pensando que cualquier día moriremos. No, no, no. Lo que quiero decirles es que debemos vivir cada día como si el futuro no nos perteneciera, entendiendo que no tenemos el control sobre las cosas y las personas. Dice Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En nuestra cultura, principalmente en toda esta zona del Viejo Caldas, es muy común utilizar esta expresión, si Dios quiere, nos vemos mañana. Si Dios quiere, compro aquella cosa. Este es su origen. Bajo la influencia religiosa que tuvimos por causa de los colonos, este pasaje tuvo una amplia relevancia en nuestra cultura. Había un enorme respeto por Dios y en nuestra idiosincrasia se creció entendiendo, solo si Dios quiere puedo hacer esto o puedo hacer esto otro. ¿En qué momento esto se perdió?
¿En qué momento, si Dios quiere, se volvió una simple muletilla y no la descripción real de la fragilidad de nuestra vida? Cuando yo digo, si Dios quiere, nos vemos mañana, lo que estoy diciendo es, entiendo que la vida no me pertenece. Si Dios así lo quiere, lo haré. Hermanos, las tragedias como esta nos llevan a recordar que la vida no nos pertenece, que los días no están bajo nuestro control, que todo lo que tenemos hoy está y mañana puede ser disipado de un soplo, porque nuestra vida es como neblina. Y si entendemos esto, entonces, antes de hacer o de vivir, podemos reconocer que aún nuestra próxima respiración depende de la providencia de Dios. Es increíble escuchar que hubo personas que no les pasó nada a sus estructuras, pero se infartaron por causa del movimiento. ¿No es esto impresionante? ¿No nos muestra esto la fragilidad de nuestros propios cuerpos? Un infarto, un accidente de tránsito, personas que lograron salir de sus viviendas y luego fueron dañadas por estructuras, por escombros, personas que lograron salir pero luego fueron atropelladas por vehículos que perdieron el control. Tuvimos la oportunidad de ver cerca a nuestra casa una camioneta que perdió el control y terminó yéndose por un barranco. O sea, las personas perdieron la capacidad de controlarse a sí mismo. ¿Y por qué debemos reflexionar sobre esto? Porque ni siquiera el poder respirar es algo que depende de nosotros. Es una gracia de Dios. Cada bocanada de aire es un regalo de gracia. Pero a veces perdemos hasta la capacidad de experimentar este regalo y lo asumimos como propio. Entonces, ¿qué nos enseñan estas circunstancias? Que Dios gobierna sobre cada partícula de manera soberana y que aunque no entendemos lo que pasa y por qué pasa en la forma que pasa, descansamos en su soberanía y en su gobierno. Pero decir que confío en su soberanía, decir que confío en su providencia, no es igual a decir que entiendo todos los propósitos particulares por los cuales está pasando esto. Podemos decir, yo sé que mi Señor gobierna, pero no sé por qué pasa lo que pasa. Sé que Él es perfecto y sabio, pero no entiendo los detalles de cada situación. Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio, donde Dios guarda silencio. Por eso el asunto en esta historia no es solo hablar de qué ocurrió, sino cómo debemos interpretar lo que ocurrió a la luz de lo que Dios enseña. Y entonces surgen dos preguntas. Tenemos dos tragedias, una por mano humana y otra por una circunstancia que no se puede describir. Y surgen estas dos preguntas. La pregunta equivocada: ¿por qué les ocurrió a ellos eso? Si estaban adorando a Dios, si era una buena persona, si era el único hijo que ayudaba a sus padres. ¿Por qué se murió el bueno y la oveja negra de la familia siguió con vida? ¿Por qué este que le hace daño a la sociedad no le pasó nada y a este buen empresario se le vino todo abajo? Esa es la pregunta equivocada. Y es la pregunta que ellos le están haciendo: ¿por qué ocurrió esto? Por eso Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos
porque les pasó estas cosas, eran más pecadores que los otros? Porque puede suceder entonces, claro, es que ese sí era muy malo. Le pasó porque se lo merecía. Dios es justo. Eso le pasa a la gente mala. Muy seguramente se fueron a presentar sus sacrificios a Dios, pero con un corazón hipócrita, claro. Yo lo conocía, dizque en la iglesia, sabiendo que es un infiel y un mentiroso. Eso le pasó porque se lo merecía. ¿Ha escuchado esa otra cara de la historia? Unos, porque a él sí era bueno, y otros, eso le pasó porque se lo merecía. Pero la respuesta que Jesús les da nos muestra que el enfoque que ellos están dando es equivocado. Les está mostrando que su interpretación no es correcta, porque en la mente de muchas personas está que solo a los malos les pasan cosas malas y que solo los pecadores sufren. Y déjeme corregir varias cosas. Primero, esa expresión de por qué a los buenos les pasan cosas malas, teológicamente es equivocada, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. Todos somos pecadores. Ahora, hay personas moralmente mejor que otras, pero muchas de las cosas que suceden no tienen que ver con la moral de aquel que las experimenta. Por eso hay creyentes que también se enferman. Porque no solo a los que no creen en Dios les pasan cosas malas, también a los que creen en Dios. En este terremoto, cristianos diligentes que aman al Señor perdieron la vida, perdieron seres amados, perdieron todo lo que tenían. Así que Jesús por eso les está corrigiendo: sáquense esa idea de la mente de pensar que el sufrimiento es directamente proporcional a nuestro nivel de maldad. ¿Saben qué nos pasaría si Dios nos tratara acorde a nuestras faltas? ¿Qué mereceríamos cada uno de los que estamos acá si los sufrimientos son directamente proporcionales a nuestro pecado? Mereceríamos el peor sufrimiento y las peores tragedias. Así que Jesús le está diciendo: error 1, pregunta equivocada. No podemos preguntarnos si las cosas malas pasan por la maldad de aquellos quienes las experimentan. Jesús les dice: no, no es así. Así que destruye esta peligrosa asociación que a veces está en nuestra mente. Mayor sufrimiento no significa necesariamente mayor pecado. ¿O olvidamos a Job? La Escritura nos deja dos verdades. Primero, el sufrimiento. Escuchen bien, iglesia, ¿por qué hay sufrimiento y por qué hay muerte? Por causa del pecado que entró a este mundo. Es por causa de la caída. El pecado entró al mundo por Adán y su desobediencia. El sufrimiento, el dolor, las tragedias, todo lo que vemos es solo una evidencia de la consecuencia de haber despreciado a Dios en el huerto del Edén. El sufrimiento y la muerte son por el pecado, no por el carácter moral de quien lo experimenta. Porque Romanos dice que toda la creación gime a una. Así que el sufrimiento particular no puede atribuirse directamente a un pecado particular. Ojo con esos movimientos pseudocristianos que dicen: es que tienes un pecado oculto. Si te está pasando eso, es porque hay un pecado que no has confesado. Es porque hay un pecado del que no te has... Es porque ¿No fue lo mismo que pasó con los amigos de Job? Ese fue el proceder de los amigos de Job. Interpretaron la intensidad de su sufrimiento como una evidencia de un pecado extraordinario. Sus amigos le decían: Job, algo tienes por ahí escondido porque estás pasándola muy mal. Por favor, cuidado
con esa clase de comentarios en una tragedia como esta. Cuidado con decir, bien merecido se lo tenía. Qué bueno que perdió su empresa porque era un arrogante y era un engreído. Qué bueno que está sufriendo porque era una persona que le hacía el mal a la sociedad. Cuidado, porque una expresión de esa es la evidencia de que no entiendo que yo merezco lo mismo que cualquiera de estas personas, porque yo soy malo, porque soy un pecador y lo único que me hace diferente es la sangre del Cordero, no mis cualidades. Así que por favor, en esta tragedia, esa clase de interpretaciones equivocadas no tiene que salir de la boca de ninguno de nosotros. Es tan grave hablar de esta manera que mire lo que Dios le dice a los amigos de Job. No habéis hablado lo correcto como mi siervo Job. Lo que ustedes están diciendo está mal. Arrepiéntanse. Pero este hábito también se manifiesta en otras escenas. En Juan 9, recuerdan que otra vez se acercan y le preguntan a Jesús, Señor, explícanos, este hombre que nació ciego, ¿por qué nació ciego? ¿Él pecó y por eso es ciego? ¿Sus padres pecaron y por eso es ciego? Dios les dice, ni por lo uno ni por lo otro. Hay un propósito detrás de cada situación, por eso no podemos generalizar. Cada situación es diferente y cada cosa que cada persona está viviendo, Dios tiene un propósito particular. ¿Y quiénes somos nosotros para meterlas todas en un mismo costal? Por eso no podemos afirmar es que esta ciudad sufrió un terremoto porque era más pecadora que otra. Recuerdo cuando pasó lo de Haití. Claro, es que eso está lleno de brujos. Recuerdo lo que estaban expresando muchos ahora por lo que pasó en Venezuela. Claro, eso era por su identidad política, expresaron algunos. No, es que allá hay unos montes de hechicería muy importantes. Y entonces, ¿por qué ahora Pereira? Ahora, ¿por qué Armenia? Ahora, ¿por qué Manizales? Ahora, ¿por qué Indonesia? Ahora, ¿por qué España? Ahora, ¿por qué en los diferentes lugares del mundo? Esto no se puede atribuir a una circunstancia particular, sino a un propósito eterno que solo Dios conoce y a nosotros no nos corresponde interpretarlo. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Para qué? ¿Qué quieres tú que yo aprenda, yo entienda de esta situación? Señor, ¿por qué me diste una oportunidad? Mira, si tú estás con vida no es ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí esto otro? ¿Por qué? No es Señor. ¿Para qué me preservaste con vida? ¿Por qué no me la quitaste todavía? ¿Por qué no permitiste que lo perdiera todo? ¿Para qué? ¿Para qué has alargado mis días? ¿Para qué me quitaste estas cosas que tenían tanta importancia y tanto valor? ¿Para qué se afectó mi economía? ¿Para qué se afectó mi salud? ¿Para qué este ser amado perdió todo lo que tenía? ¿Para qué? Nuestra tarea no es juzgar. Pero mire entonces lo que dice Jesús. Os digo no, sino más bien arrepiéntanse, porque todos van a perecer. ¿Ven el cambio de la conversación? Ellos estaban mirando a los muertos, estaban mirando a los galileos, estaban viendo los que estaban debajo de la torre, pero Jesús ahora empieza a hablarle a los vivos que están con él y les dice, dejen de estar pensando en el pecado de los otros, dejen de estar pensando en por qué le pasó a otro lo que le pasó y más bien pregúntate, ¿y para qué me tienes a mí con vida?
¿Por qué yo no estoy entre esos 18 que murieron debajo de esa torre? ¿Por qué yo no estoy entre los que murieron cuando fueron a llevar los sacrificios? Lo que les está enseñando Jesús es que cuando sucede una tragedia, en lugar de estarnos preguntando por qué le pasó a otro, lo que le pasó es, ¿para qué me tienes a mí acá y no permitiste que a mí me pasara lo que a ellos le pasó? ¿Para qué me guardaste a mí? ¿Para qué me diste una semana más, un mes más, un año más? ¿Para qué? Así que hoy quiero invitarlos a que vuelvan su mirada a sus corazones. ¿Para qué el Señor permitió que nosotros no estemos hoy en la misma situación del 99? Gloria a Dios por el trabajo de los ingenieros, por la restauración de esta ciudad. Pero ¿en serio vamos a pensar que es solo por la calidad de nuestros ingenieros que Armenia sigue en pie? ¿No es un poco de ingenuidad? Es solo su gracia la que nos sostiene. Es solo su misericordia. No quiero quitarle ningún mérito a los profesionales que restauraron el Quindío. Pero lo que quiero dejar en claro es que no es por ellos que estamos en pie. Es porque Dios mostró su gracia y su bondad. Así que entonces, no estoy diciendo que está mal preguntar por qué. No siempre es pecaminoso. En los salmistas hay preguntas, Señor, ¿por qué permites que los malvados prosperen? Habacuc levantó un por qué. No está mal usar por qué. Lo que quiero decir es que el camino correcto no es por qué, sino para qué. Por eso podemos decir humildemente, no sé por qué Dios determinó esto. No sé por qué Dios quiso que fuera de esta manera. No necesito conocer los detalles, pero sí quiero saber para qué me tienes aquí hoy. ¿Para qué me guardaste de esta tragedia? ¿Y saben para qué les está mostrando ellos? ¿Saben qué les está mostrando Jesús cuando les dice, ustedes también perecerán? Les está diciendo, no olviden que ustedes también son frágiles. Ustedes también en algún momento van a morir, al igual que ellos. La pregunta no es si ellos por qué murieron. No, es ustedes también van a morir. ¿Qué van a hacer con los días que Dios les ha dado antes de que ese día llegue? Así que esto pasa, estas cosas pasan para recordarnos que somos frágiles, para que abandonemos nuestra ilusión de control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros bienes, para que examinemos dónde está nuestra esperanza y dónde está nuestra confianza. Escuchaba esta mañana de algunas personas que habitaban en casas muy lujosas en un sector del Quindío y muy seguramente estaban muy seguros por el valor de sus propiedades y colapsaron a pesar de su gran valor y de los dineros invertidos. ¿Saben esto que nos recuerda? Que la seguridad no la da una casa o un edificio. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu esperanza? Estas cosas nos muestran de verdad dónde está nuestra confianza. Estas cosas pasan para recordarnos que si estamos bien no es porque somos mejores que los que están mal, es por su gracia. Es para reconocer que nosotros también somos pecadores y mereceríamos estar sufriendo lo que otros están sufriendo. Y si no lo estamos viviendo, no es porque somos mejores, es porque Dios nos mostró una gracia mayor que no merecemos. Estas cosas pasan para recordarnos que estamos de paso en esta tierra y que la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero estoy listo para cuando ese momento llegue. Porque por eso Jesús les dice, estas cosas son para que se arrepientan, para que se vuelvan a mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante esta situación? Jesús les repite 2 veces esto. Os digo no
Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. 2 veces les dice lo mismo. Así que Jesús deja el énfasis claro de lo que quiere enseñar. ¿Para qué pasan estas cosas? Para que todos nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a Dios. El arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez en la vida. Nosotros tenemos que estar arrepintiéndonos todo el tiempo de nuestro propio arrepentimiento. Jesús les está diciendo, ¿para qué estos murieron? ¿Para qué cayó esta torre? No es para evaluar los estándares morales de aquellos que mueren o sufren. Es para que todos entiendan la fragilidad de la vida y todos nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Que para qué Dios nos preservó con vida, para que te arrepientas de tu pecado, para que yo me arrepienta de mi pecado y para que me vuelva a Él y viva todos los días de mi vida para Él y para su gloria. Para eso nos ha preservado. Sobrevivir a una tragedia no significa haber vencido. Significa que en los planes de Dios todavía hay un tiempo más para hacer lo que Él nos manda. ¿Para qué te guardó Dios? Para que te arrepientas. Para que te apartes del pecado. Para que no vivas más separado de Él. Para que te vuelvas a Él. El problema no es que los hombres ignoren que van a morir. El problema es que seguimos viviendo como si eso nunca fuese a pasar. Posponemos la obediencia a Dios. Mañana me comprometo. Sí, mañana hago lo que tengo que hacer. No, la otra semana pongo en orden mi vida. ¿Qué te hace pensar que la otra semana estarás acá entre nosotros? ¿Qué te hace pensar que mañana seguirás con vida? Eso es lo que les está diciendo Jesús. ¿Quién se imaginaría que mientras iba a la iglesia a adorar a Dios moriría? ¿Quién se imaginaría que mientras estaba debajo de una torre moriría? ¿Por qué ignoramos que en cualquier momento la muerte puede llegar? Si estás entendiendo tu fragilidad, no pospongas más tu obediencia. Apártate ya de tu pecado y haz lo que Dios te ha ordenado. Reconcíliate con Dios, pero también reconcíliate con aquellos que por causa del pecado has distanciado de tu vida. Pero lo más importante, vuélvete a Dios. Para eso pasan estas cosas, para recordarnos nuestra necesidad de volvernos a Él, de vivir en Él y vivir para Él. Pero me temo que reconocer nuestra fragilidad no es suficiente. Una persona al salir de acá hoy puede concluir que la vida es corta y decidir disfrutar simplemente más. ¿Saben qué va a pasar el próximo mes? Los viajes se van a disparar. Los tiquetes aéreos se empezarán a venderse por montones. Los hoteles 5 estrellas se llenarán porque muchos dirán, ahora sí, voy a vivir lo que no he vivido, voy a darme el gusto que no me he dado porque esto puede desaparecer en cualquier momento. Comprendió que su vida es corta, pero ahora está pensando que esta nueva oportunidad es para darle rienda suelta a sus placeres. Otros intentarán pasar por unas semanas o unos meses un poquito más de tiempo con su familia mientras se les olvida lo que sucedió. Y algunas de estas decisiones pueden parecer buenas, pero Jesús les está diciendo algo más importante. Arrepiéntanse. He estado escuchando bastantes mensajes de consuelo y casi todos están enfocados hacia esto. Oh Colombia, hoy hemos recordado que las cosas materiales son secundarias. Es el momento de pasar más tiempo con la familia. Es el momento de trabajar menos y disfrutar más. Pero Jesús no les está diciendo eso. Les está diciendo, arrepiéntanse.
Porque la solución de fondo no es pasar más tiempo con tu familia, no es trabajar menos, es tener vida eterna. Nuestro problema fundamental no es solo que somos mortales, es que somos pecadores y un día compareceremos ante el trono. Un día lidiaremos con la muerte. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Pero ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Arrepentirse en términos bíblicos no es un sentimiento de remordimiento. Por favor, cuídense de esto. Ya lo vivimos en la pandemia, ya lo vivimos en el 99. Gente dándose golpes de pecho, ayudando a los necesitados, llevando mercados por un mes, por 2 meses. Las iglesias llenándose, las personas empezando a volver. Dios, ahora sí, 1 mes, 2 meses. La temporada religiosa aumenta, pero después la tragedia se olvida. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un verdadero cambio de mente y corazón respecto a Dios y respecto al pecado, que se evidencia en una vida que se rinde a Dios no por miedo y por emoción, sino porque es consciente de que separado de Él no puede vivir. Por favor, no dejes que el estar a hoy sea simplemente la respuesta a una semana de terror. No permitas que el estar hoy en esta iglesia sea la respuesta simplemente de un remordimiento temporal o de una vana gratitud por haber sobrevivido a una calamidad. Asegúrate de que hoy estás acá para decirle: oh Señor, ya me cansé de vivir separado de ti. Quiero vivir para ti, vivir para tu gloria y para tu honra, no seguir viviendo esclavo del pecado. Vengo a ti para que me salves, perdona mi maldad. Pablo resume el arrepentimiento en arrepentirnos para con Dios y poner nuestra fe en Jesús. Es decir, Señor, perdona todo mi pecado. Perdona que he violado toda tu ley. Y hoy creo que solo en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Por favor, no basta con decir soy frágil. Lo que Jesús les está diciendo, su mayor necesidad es reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. No basta con saber que voy a morir. La pregunta que debo hacerme es: ¿estoy reconciliado con Dios? ¿Soy su hijo? ¿He nacido de nuevo? Esa tiene que ser tu mayor urgencia, no qué vas a hacer ahora con tu dinero. Y no está mal que aumente tu generosidad. No está mal que disfrutes ahora de más descanso. Eso está muy bien. Pero la pregunta es: oh Señor, ¿estoy en paz contigo? Muchas personas salieron a repartir mercados y ayudar a la gente mientras sus vidas están en completa desobediencia a Dios. ¡Qué incoherencia! Porque seguimos pensando que a Dios se agrada por las obras. Dios no pide obras, Dios pide fe y arrepentimiento. Puedes salir a ayudar, pero si no te arrepientes, estás descuidando lo más importante: estar en paz con Dios. ¿Que para qué pasan estas cosas? Para decirnos: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, arrepiéntete de todos tus pecados. Apártate de tu maldad. Y que tu confianza esté en Cristo. Este arrepentimiento no es una obra meritoria que compramos. No, no. Es un regalo que Dios da al pecador. Esa gracia que se hace visible cuando un pecador reconoce su maldad. ¿Para qué pasó esto? Para recordarnos que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios y vivir para Él. Iglesia, advertencia:
La tragedia que vivimos puede despertarnos, pero solo Cristo puede salvarnos. El terremoto puede despertar a muchos a hacer cosas que no habían hecho. Muchos van a empezar a usar tal vez mejor su tiempo, a tratar por un tiempo mejor a su esposa, mejor a su esposo, mejor a sus hijos, porque va a abrazarlos y va a pensar por un instante que pudo haberlo perdido y qué bueno que esas cosas se despierten, pero eso no tiene el poder para salvarnos. Es solo el arrepentimiento y la fe en Cristo lo que puede salvarnos. El miedo puede hacernos pensar en Dios, pero no puede reconciliarnos con Él. El reconocer que somos frágiles no trae perdón de pecados, pero la fe en Jesús sí. Por eso necesitamos a Cristo. C.S. Lewis dijo, el dolor puede funcionar como el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento puede sacarnos de nuestra indiferencia y llevarnos a considerar realidades eternas. Pero si nos quedamos como simples espectadores, habremos desperdiciado una oportunidad única. Así que Jesús nos dice, arrepentíos. Él mismo que avanzó hacia Jerusalén para entregar su vida, para rescatar a muchos pecadores. Ese mismo que entró a Jerusalén para ser asesinado, para rescatarnos. Ese que fue rechazado, crucificado, resucitó para decirnos, vuélvete a Dios. Coloca tu fe en Jesús. No dice, sálvate, sino corre a Cristo, humíllate a sus pies, reconoce que eres un pecador y ruega por su perdón. ¿Saben que hay algo peor que morir bajo una torre? ¿Hay algo peor que morir en un terremoto? Es llegar al juicio de Dios sin tener a Cristo como nuestro mediador. Eso sí es terrible. Podemos perder bienes, una casa, la vida, pero aún así estar seguros eternamente en Cristo. Pero podemos haber salido bien librados, no haber perdido nada, no haber sufrido ningún rasguño, pero morir y tener que lidiar con la condenación eterna. ¿Con qué quieres lidiar tú? ¿Con un bien temporal o con la eternidad? Por eso Marcos nos dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué serviría que hayamos salido bien librados de este suceso si no venimos a él arrepentimiento? ¿Qué sentido tiene haber sido librados de la muerte si seguimos viviendo de la misma manera? ¿Para qué nos preservó el Señor? Para que nos volvamos a Él mediante la persona de Jesús. Después de un terremoto, muchos empiezan a preguntar, ¿será mi casa un lugar seguro para vivir? ¿Será mi apartamento un lugar donde yo puedo regresar? No, hazte una pregunta más importante. Y no me malentiendan, por supuesto que deben verificar que sus predios sean idóneos para vivir. Pero la pregunta más importante es, ¿está segura mi alma? Si hoy la muerte llega como estos 18 de Siloé o como los que estaban en Jerusalén, ¿está segura mi alma? Si la muerte llega, ¿está segura mi alma? ¿Podemos refugiarnos si vuelve a temblar en los brazos de Jesús? Pero ¿dónde podemos refugiarnos cuando el temblor de su ira sea desatado en el juicio final? No habrá casa, no habrá vivienda, solo el refugio seguro que se halla en Cristo Jesús. Porque ese día se dirá, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso nuestra esperanza no consiste en que al cristiano no le ocurran cosas malas.
Los cristianos también sufrimos. Nuestra seguridad y alegría está en ser reconciliados con Dios mediante la persona de Jesús, y que cuando esto termine, podamos vernos cara a cara con aquel que se entregó para salvarnos y podamos estar eternamente con Él. Y diremos, como dice Hebreos, recibiendo un reino inconmovible. Hay un reino que nos espera, donde ya no habrán más temblores, donde ya no habrán más terremotos, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Esa es la única tierra segura, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero allí solo accederemos quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos arrepentido del pecado. Todo puede moverse, pero hoy quiero darles una buena noticia. El reino de Cristo es inconmovible. Y quien está unido a Él por la fe puede estar seguro, aunque todo se venga abajo, aunque la muerte toque a su puerta. ¿Qué haremos entonces con esta misericordia? Los galileos murieron, los 18 murieron, pero aquellos a los que Jesús les está hablando, les dejó un llamado claro. ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy acá? ¿Qué nos está diciendo al recordarnos estos dos sucesos? Mañana podemos ser los siguientes. La muerte un día nos va a llegar a todos. Todos vamos a perecer. Sea por terremoto, sea por infarto, sea por accidente. Un día la muerte llegará, así seamos cristianos, porque los cristianos también mueren. Pero podemos estar seguros de toda la eternidad. Así que todavía puedes arrepentirte. ¿Para qué Dios te dio más días? Para que vengas a Él en arrepentimiento, para que confieses tus pecados, para que corras a Él, para que te reconcilies con Él, para que pongas en orden tu vida, pero tu vida empezará a ser ordenada, tus finanzas, tu trabajo, tu sexualidad, todo en ti, cuando ordenes el cimiento fundamental que es tu fe en Cristo. Pero por favor, no interpretes la paciencia de Dios como algo que te permite seguir viviendo en pecado sin que nada pase. Porque el lunes pudimos haber experimentado su paciencia, pero mañana podemos experimentar su ira. El día de arrepentimiento es hoy, no es la otra semana, no es mañana, no dilates más, es hoy, no mañana. Permítanme terminar entonces esta enseñanza con lo siguiente. Amada iglesia, hay muchas preguntas sin respuesta, pero hay un panorama claro. ¿Para qué ocurrió esto? Para que nos volvamos a Dios, para que no perdamos tiempo en reconciliarnos con Él mediante la persona de Jesús. No para hacernos jueces de por qué a unos sí y a otros no. No. No te atrevas a pensar que los que sufrieron es porque son peores que tú. Más bien reconoce que tu vida es frágil, que no tenemos control sobre el mañana y que necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesús. Reconoce tu fragilidad, reconoce tu pecado, abandona tus falsos refugios, vuélvete a Dios por medio de Jesucristo, porque cuando todo lo que consideramos firme vuelva a temblar, el único cimiento que permanecerá es Jesús y su reino inconmovible. Arrepentíos y volveos a Dios. Señor, muchas gracias por recordarnos tu bondad y tu misericordia. Hoy te pido perdón por las preguntas irrespetuosas que a veces te hacemos.
No nos corresponde juzgar por qué unos sufren de una forma y otros de otra, sino más bien mirar nuestro corazón y entender para qué nos diste esta nueva oportunidad. Y hoy ha quedado claro, para volvernos a ti y arrepentirnos de nuestro pecado, para ser reconciliados contigo mediante la fe en Jesús. Gracias por esta oportunidad y te pido por todas las personas que están hoy en este lugar, para que todos nos volvamos a ti en verdadera fe y en verdadero arrepentimiento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.